debido a que es la época del año donde las tradiciones indígenas y coloniales se fusionan en un mosaico que muestra la riqueza cultural de las 8 regiones que conforman el estado de Oaxaca. La Autoridad Municipal 2023, a través de la Regiduría de Educación y Cultura, tienen a bien presentar el programa Guelaguetza Convivencia Tlahuitoltepec 2023, en honor a la Virgen de Guadalupe, estructurado bajo el siguiente orden. Y para dar inicio con esta hermosa fiesta, vamos a escuchar las palabras de bienvenida por parte de la Autoridad Municipal 2023. Bueno, respetable jóvenes, los que vienen a acompañarnos en esta festividad de la Virgen de Guadalupe aquí en Santa María Tlahuitoltepec. Nos da mucho gusto que hayan venido aquí a acompañarnos y a deleitarnos a este bonito programa, bailes que van a presentar. Le damos la más cordial bienvenida aquí en su humilde pueblo de Santa María Tlahuitoltepec. Esperamos que tengan una feliz estancia y que se sientan en su casa. Santa María Tlahuitoltepec los espera con los brazos abiertos. Queridos jóvenes, ahorita pues tenemos un clima pues con bastante frío, pero no es que por eso nos vamos a detener, sino que al contrario es para que nos anime a divertirnos y que todo pues se salga bien. El público pues tiene ganas de presenciar todos los números, todos los bailes que van a presentar y vamos a estar muy agradecidos. Jóvenes que nos visitan desde diferentes pueblos que vinieron, pues les damos la más cordial bienvenida y que tengan una feliz estancia. Gracias. Fuertes los aplausos para estas bonitas palabras de bienvenida a cada una de las delegaciones, a los maestros que vienen a representar sus regiones y principalmente a los jóvenes llenos de mucho entusiasmo. A pesar del clima, los estamos recibiendo de una manera muy cálida porque Tlahuitoltepec es gente que reconoce el talento. Como número 2 tenemos presentación de la mesa del presidio. Así es, y vamos a pedir a todos los que conforman la mesa del presidio que se pongan de pie. Tenemos a las autoridades municipales y agrarias del 2023. Les pedimos que se pongan de pie para poder disfrutar y recibirlos también con fuertes aplausos en esta hermosa noche de convivencia Tlahuitoltepec 2023. Szanowny Uprzejmy Dyrektor. 3. Intervención especial de la señorita Leticia Santiago Guzmán, originaria de la comunidad de Santiago y Aitepec de la región Chatina. Ella es la diosa Centeot 2023, quien es la máxima representante de las fiestas de los oaxaqueños, la Guelaguetza. Y en estos momentos nos dirigirá algunas palabras para esta ocasión. Giờ thì ta được cáp siêu âm mà hà vâng sơ để là cái sản siêu như một giờ sang từ tan giờ ham ai đến là gì giờ là tung gặp được diosa Centeot hay Shadi giờ sang hà cũng có gặp rất xong trong cái nít mà đang là
Anshur, Shonda de Lutao, Cantes, Shasnu Parpadona, Dayao, Ayub, Putao. Recibamos con fuertes y calurosos aplausos a nuestra diosa Centeo. Buenas noches, Santa María Tlahuitoltepec. Buenas noches, hermanos de las diferentes delegaciones que en esta noche nos acompañan. Con el permiso de las autoridades aquí presentes, reciban un saludo fraterno desde mi etnia chatina de Santiago y Aitepec. Es un honor para mí representar en esta ocasión a la deidad del maíz, a la diosa Centeo 2023. Y hoy invito a toda la región Mije y al pueblo de Tlahuitoltepec que preserven sus costumbres y tradiciones, que mantengan siempre viva su cultura, su lengua, su música, y que vivan nuestros pueblos originarios. ¡Que viva la Guelaguetza 2023! ¡Y que viva Santa María Tlahuitoltepec! Gracias. Y que viva nuestra diosa Centeo 2023. ¡Fuertes los aplausos! Y que vivan todas esas deidades que todavía están arraigadas en cada una de nuestras delegaciones, en cada una de nuestras regiones que representan y que representamos. Vamos a continuar con esta bonita fiesta, con esta bonita noche, para que así podamos deleitarnos como debe ser en esta fiesta. Es la región más alegre de franca picardía, donde la chilena brota desbordante de alegría. De la costa está Juquila, orgullosa tierra mía. Y es esa región costeña, con sus fuertes zapateados, sus indias y malagueñas, que ante ustedes ha llegado a esta fiesta oaxaqueña, orgullo de nuestro estado. Desde la región chatina donde se vive y se muestra la fe, a mis lindas chatinas les hemos traído. A esta tierra bendita venimos a zapatear
Y a todos ustedes los venimos a invitar que visiten nuestra tierra y visiten a nuestra hermosa Virgen Morena, porque para ustedes Juquila, Juquila vino a bailar. Y que se escuchen los aplausos. Sones y chilenas de Juquila. Participación del grupo de danza Quichito Yescheo. Del maestro Silvio Jiménez Ortega de Beboclán. Y que se escuchen las palmas. Fiesta bonita, se llama la Juquileña, tierra de la Virgencita. ¡Que vengan esos gritos y esos aplausos! ¡Y arriba la costa! Vengo a cantar mi sirena en esta fiesta bonita. Se llama la Juquileña, tierra de la Virgencita. Sus mujeres son trigueñas, pero todas son bonitas. Tus mujeres son hermosas, como flores de azucena. Tienen aroma de rosa, mañanas de luna llena. Y su color representa al de la Virgen Morena. Baila mi chatina, zapateado y ándate la vuelta, perro don besito, y ándate la vuelta, perro don besito.
acerco te retiras, si me retiro te enojas. Si me acerco te retiras, si me retiro te enojas. Si preguntan que cantó, no le nieguen la verdad. Si preguntan que cantó, no le nieguen la verdad. Soy purito jubileño, que ni vergüenza me da. Soy purito jubileño, que ni vergüenza me da. Que se escuchen esas
Nuestras diosas Centeos 2023. Les pedimos a esta delegación con fuertes y calurosos aplausos que se escuchen las palmas de Santa María Tlahuitoltepec. ¿Y cuál frío, mi costeña? Miren nada más, ¿cuál frío? Mucha felicidad, mucha fiesta, y con esto estamos iniciando la fiesta grande de Tlahuitoltepec. Pero vámonos mejor para los valles centrales. Se ubican en la comunidad de Reyes Etla, cuna mundial del queso y del quesillo, donde los hombres y mujeres lo elaboran artesanalmente, transmitiendo esta herencia culinaria a las nuevas generaciones. Es por ello que en nuestra comunidad celebramos con calenda, música y alegría año con año, iniciando con el Jarabe del Valle, que anuncia nuestras fiestas patronales más importantes. La primera, el 6 de enero, en honor a nuestros santos patronos, los 3 Reyes Magos. Y la segunda, el 5º viernes de Cuaresma, en honor al Señor de las Peñas. Y es así, como vienen de nosotros, las chinas oaxaqueñas. Participación de la delegación de Reyes Etla. ¡Fuerte los aplausos! ¡Vamos! ¡Que se escuchen los aplausos! Y esta delegación será acompañada por la Banda Filarmónica Femenil Regional Mujeres del Viento Florido. Se vale gritar, se vale aplaudir. ¡Se vale chiflar! ¡Vamos! ¡Esto es fiesta! ¡Algarabía! ¡Que vivan los valles centrales! ¡Que viva Santa María Tlahuitoltepec! ¡Viva! ¡Y arriba los valles centrales! ¡Arriba! Vamos a aplaudir a esta hermosa delegación que viene a presentarnos las chinas oaxaqueñas participando en esta noche. Noche de calenda en Santa María Tlahuitoltepec. Tenemos bailarines de todas las edades, juegos pirotécnicos, algarabía, fiesta en esta cancha municipal.
Arriba Oaxaca y arriba Tlahuitoltepec, Convivencia 2023. ¿Y dónde están los aplausos del público? ¡Venga, esos aplausos! ¡Miren nada más! Presente el corazón de los valles centrales con las chinas oaxaqueñas. Así se quita el frío aquí en Tlahuitoltepec, con música y baile. Vamos a brindarle fuertes y calurosos aplausos. Público presente, público que nos acompaña, es la delegación de Valles Centrales. Presente en la Guelaguetza Oficial 2023 y presentes aquí en Santa María Tlahuitoltepec, Convivencia 2023. Fuertes los aplausos para la delegación de las chinas oaxaqueñas. Estamos observando la Guelaguetza, la compartencia de los productos que compartidos con el público presente en esta explanada municipal. Totopos, tostadas, tlayudas, chile, café, ya cayó para la cena. ¡Qué rico! ¡Qué rico degustación! ¡Qué rico saber que Oaxaca está presente aquí en Santa María Tlahuitoltepec, trayendo productos originarios del estado de Oaxaca. Vemos los quesillos volar como nunca. Y ayudas, totopos que van ahorita a degustar. Oaxaca, tierra del mezcal, del quesillo, del mole, de las tostadas, de los chapulines, de los totopos, del pan. ¡Qué barbaridad! Sentí el quesillo en la frente, ¿no? Lo quiero en mi tlayuda. ¡Qué bonita fiesta de Tlahuitoltepec! ¡Qué bonito momento! Por eso los invitamos a que continúen en sus lugares y que aplaudamos cada presencia de estas delegaciones que vienen desde horas de camino,
que vienen a kilómetros de distancia y aún así con este clima están presentes para deleitarnos con estos hermosos sones, con estas bonitas piezas. No hay frío porque el corazón tehuano es candente, por no decir otra cosa. ¡Arriba, arriba! ¡Viva Tlahuitoltepec! Vamos a agradecer a la delegación de Valles Centrales con fuertes y calurosos aplausos. Ya estamos viendo que ahí están disfrutando ya el quesillo con la tlayuda y así queremos que disfrutemos tanto el baile como la gastronomía. Vamos a continuar entonces, señoras y señores. El trabajo del folclorista don Carlos Urribarrera Sierra, entre la década de los 60 y 70, en su afán de conservar y rescatar las expresiones culturales del pueblo tehuano, nos dejó como herencia al grupo folclórico GCI, siendo el maestro Gilbert Antonio Rosas Gallegos quien años más tarde continuara con la labor de preservar la agrupación. Es así como el grupo folclórico GCI cuenta con antecedentes sólidos, trayectoria que le respalda y el trabajo de los jóvenes que alimentan día a día las ganas de seguir trabajando en el rescate de la tradición, con la esperanza y el buen ánimo de continuar esta tarea y ser parte de la historia de Tehuantepec. Es Tehuantepec quien nos presenta Mosaico Tehuano, participación de la delegación de Santo Domingo Tehuantepec. ¡Que se escuchen los aplausos! Recibamos esta hermosa delegación. Soy portavoz de la tierra del Perú, reverberante que atraviesa el río Misico, Santo Domingo Tehuantepec, cuna de la cultura zapoteca en el Istmo. En Tehuantepec, nuestras mayordomías son nuestras festividades más importantes. En ellas convive nuestro patrimonio, el trabajo mutuo, las artesanías, la gastronomía y la música que nos identifica como tehuanos. Sean todos bienvenidos a disfrutar esta muestra cultural que Tehuantepec ha traído por ustedes. ¡Que suenen los sones! ¡Que viva Santa María Tlahuitoltepec! ¡Viva! ¡Y que viva su grandeza! Y así se va este mosaico tehuano. Si al cielo subir pudiera, Sandunga y Mama por
Sandunga y mamá, por Dios, de abrir esa sepultura, cielos de mi corazón, sacaría a mis dos hermanos, Sandunga y mamá, por Dios, Máximo Ramón Ventura. Que Sandunga, La Habana y mamá, por Dios, Sandunga, tu amor me mata. Que se escuchen los aplausos para este hermoso mosaico peruano. Y vamos a ver la elegancia con la que se mueven los peruanos. Y arriba Tehuantepec.
se doma chisi, tanguyo canabuna. Hijo de mi corazón, duérmeme ya entre mis brazos. Mañana te compraré un bonito tanguyo, 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 tanguyo niraka apishana, tanguyo, tanguyo, tanguyo shkite kipadusa, tanguyo, tanguyo, tanguyo del barrio de Pishana, tanguyo, tanguyo. Y arriba la delegación de Santo Domingo Tehuantepec, presente en esta convivencia 2023. Sasie petit tanguyo, tigiene la yuna, chola yuriskan, badlo shinegana. Te compraré un tanguyo para que nunca me olvides. ¿Qué más te guste a ti, hijo de mi corazón? Tanguyo, tanguyo, tanguyo niraka apishana, tanguyo, tanguyo, tanguyo shkite kipadusa, tanguyo, tanguyo, tanguyo del barrio de Vishana, tanguyo, 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 que será para mí. Y el público que conoce esta bonita presentación, Mosaico Tehuano, presente en esta fiesta de diciembre 2023, con esta neblina, con este frío, disfrutamos de esta noche de convivencia folclórica 2023. Despidamos a la delegación de Tehuantepec con fuertes y calurosos aplausos, señoras y señores. Desde un lugar cálido nos visitan aquí en la Sierra Mique. Muy elegante el baile, todo este mosaico tehuano. Muchas gracias por esta bonita presentación. Continuamos con nuestro programa. Esta región no contaba con un baile característico. En 1958, el gobernador del estado envió a Tuxtepec
la partitura de la melodía Flor de Piña. Y la profesora Paulina Solís Ocampo fue la creadora de la coreografía, la cual representa la alegría de la mujer por la buena cosecha de piña, y portando los huipiles de Usila, Soyaltepec, Ojitlán, Jalapa de Díaz, Ixcatlán y Valle Nacional, dando realce a este baile que se ha convertido en uno de los favoritos del público. Y es así como vamos a recibir en esta explanada a Flor de Piña, con fuertes y calurosos aplausos. Participación del grupo tradicional de Oaxaca, Xodumb, acompañado de la banda filarmónica femenil regional Mujeres del Viento Florido. Vengan los aplausos para recibir a esta delegación de Tlahuitoltepec. Muy buenas noches, Tlahuitoltepec. Solo les vengo a decir que acabamos de llegar. Medio viaje fue subir, medio viaje fue bajar. La montaña atravesamos y la fiera fue inclemente. Pero ¿qué tal? Ya llegamos. Tuxtepec está presente. Acordes de música sin igual y una feria de colores, el Acabío regional, que lucen bellas mujeres de mi rincón tropical. Con un porte señorial hacen su entrada triunfal, luciendo primores sí los bordados de mi piel. Y ya se inicia la danza que causa alegría y asombro. Baila doncella la danza con una piña en el hombro. Negras trenzas que coronan, fusileña, niña mía. Los motivos que te adornan, todo color y alegría, que tus finas manos bordan. De hermosura angelical, la de Jalapa de Díaz, la de Valle Nacional, rostro que son de mis días, flor que adorna el tabacal. De rojo tu hermoso atuendo, hay morena de Ojitlán. Y pajarillos y flores en su traje van luciendo la muchacha de Ixcatlán. Soyaltepec primorosa, mujer de facciones bellas, cubren tu atuendo de diosa, flores que forman estrellas. Blanca túnica de seda, que adornan las mariposas, cabellera que se enreda en mil listones y rosas, tuxtepecana preciosa. Baila con garbo morena, baila la danza mi niña, que las notas ya resuenan. Baila, baila, Flor de Piña. Vengan esos aplausos para acompañar a este grupo de danza que están pues representando este baile Flor de Piña.
fiesta, de esta convivencia Tlahuitoltepec 2023. ¡Vengan esos aplausos! Fuertes los aplausos a la Santa María Tlahuitoltepec y estas jovencitas, estudiantes de este hermoso pueblo. ¡Qué hermosa presentación, señoras y señores! ¡Qué momento inolvidable en esta noche! Convivencia cultural, gastronómica, también los colores, los sabores, el traje. ¡Qué hermosa presentación, señoras y señores! Esto es Oaxaca. Esta es cultura, esta es gran fiesta aquí en Santa María Tlahuitoltepec, para lo cual pido fuertes y calurosos aplausos para despedir a esta bonita delegación que ha presentado la danza de la flor de piña.
a la delegación que nos ha presentado Flor de Piña. Puerta de entrada a la Sierra Sur, tierra con el aroma del café y sus maderas que abundan en sus montañas. Tierra donde se gestó el triunfo de la República, cuando el soldado de la patria, el general Porfirio Díaz, venció a los imperialistas el 3 de octubre de 1866. Se presenta la delegación de Miahuatlán de Porfirio Díaz con sus sones miahuatecos. Fuertes y calurosos aplausos para recibir a la delegación de Miahuatlán de Porfirio Díaz. Es una hermosa presentación en las muchachitas, precisamente en aquellos momentos de algarabía entre la colindancia de Miahuatlán y San Pedro Cochutla. Estos versos que yo canto, pero bien intencionados, dedicado a esta muchacha porque vivo enamorado. Estos versos que yo canto, bien intencionados. Cuidado, cuidado con la muchachita. Que vivo enamorado, eso sí que sí, eso sí que no. Parece que pega, pero no pego. Me gusta la leche, me gusta el café, pero más me gustan los besos de usted. En las cimas y barrancas, luego el agua beberé, con la morena muy grata, aquella noche la soñé. Eso sí que sí, eso sí que no, parece que pega, pero no pego. Me gusta la leche, me gusta el café, pero más me gustan los besos de usted. Y así nos rehusamos en la copa. Decimos que sí, decimos que no. Ya anda buscando el trapiche. Y arriba la Sierra Sur. A las 3 de la mañana será cuando recordé el sueño ingrato que digo que contigo me casé. A las 3 de la mañana será cuando recordé el sueño ingrato me dijo que contigo me casé. Eso sí que sí, eso sí que no, parece que pega pero no pego. Me gusta la leche, me gusta el café, pero más me gustan los besos de usted. Que yo quiero, no se le olvida ni un rato, que en mi corazón se vive, que yo por ella me mato. Que alguien se ve reflejado. Que yo quiero, no se le olvida ni un rato, que en mi corazón se vive, que yo por ella me mato. Eso sí que sí, eso sí que no, parece que pega pero no pego. Me gusta la leche, me gusta el café, pero más me gustan los besos de usted. Rescatado entre los escombros de la
con las muchachas porque yo vine a cantar. No sé qué de repente yo me las vaya a robar. Eso sí que sí, eso sí que no. Parece que pega pero no pego. Me gusta la leche, me gusta el café, pero más me gustan los besos de usted. Con esta me despido porque yo vine a cantar. Un favor no más les pido, no me vayan a olvidar. Ya con esta me despido porque yo vine a cantar. Un favor no más les pido, no me vayan a olvidar. Eso sí que sí, eso sí que no. Parece que pega pero no pego. Me gusta la leche, me gusta el café, pero más me gustan los besos de usted. Vengan los aplausos, señoras y señores. Cuidado con las muchachas. Majestuosa entrada a la Sierra Azul, Amatlán, Coatlán o Solotepec y Mixtepec son las 4 regiones que te representan, cada una con singular virtud. Es tu bosque un jardín prodigioso, es tu valle un lugar sin igual. Son tus hombres perfil muy honroso, tus mujeres no tienen rival. Hace más de 50 años que tu cielo fiel admiró aquel eclipse de sol que a propios y extraños asombró. Miahuatlán, tierra bendita que vio la valentía del general Porfirio Díaz, que en sus batallas demostró merecer el gran honor. Feliciano García, un gran insurgente que por su pueblo la vida ofreció. Con el violín y la jarana en los sones nos deleitamos, alzando el vuelo del palomo de los versos del guajolote entonamos. Yo te invito a conocer Miahuatlán, tierra de historia y tradición, y sus bellos paisajes, guárdalos en el corazón, porque Miahuatlán está presente en la Guelaguetza, la Virgen de Guadalupe, en Tlahuitoltepec, y que viva la Virgen de Guadalupe. ¡Que viva Santa María Tlahuitoltepec! ¡Que viva Miahuatlán! ¡Y que viva la Guelaguetza! ¡Y arriba el pan de 4 picos!
Paponeco les vamos a presentar. No se confundan, señores, que este es el original. No se confundan, señores, que este es el original. Da la vuelta y lo verán. El palomo y la paloma volaron al palomar. El palomo y la paloma volaron al palomar. Con la bendición del cura ya se pudieron casar. Con la bendición del cura ya se pudieron casar. Da la vuelta y lo verás. El palomo y la paloma volaron al palo. El palomo y la paloma volaron al palo. La paloma está en el nido y el palomo está culebro. La paloma está en el nido y el palomo está culebro. Da la vuelta y lo verás. Vamos a acompañar todos con las palmas. Vamos, Tlahuitoltepec. Vamos a sacar esas manos debajo del gabán y vamos a aplaudir. Que se viva esta esencia de Tlahuitoltepec. El palomo está culebro, la paloma pone. El palomo está culebro, la paloma pone. La paloma pone un huevo y el palomo se lo come. La paloma pone un huevo y el palomo se lo come. Da la vuelta y vámonos. Y merece un aplauso al palomo. Esta es la delegación de Miahuatlán de Porfirio Díaz y sus versos picarescos. Permiso vengo pidiendo al dueño de este aposento pa' cantarles unos versos de la puerta para adentro. Se las vuelvo a referir, amarrado de un mogote, ahora van a comenzar los versos del guajolote. Seguramente él que anda descalzo. ¡Viva la costa y sus versos! Qué bonito está tu jarro, se ve que es de barro fino, así mero dijo anoche el canijo del vecino.
¡Arriba el jarro! El vecino. Pa' que no se pegue el mole, se menea con carrizo. A mí lo que se me pega, la madrina de bautizo. Y arriba el compadre y la comadre. Desde Miahuatlán venimos, les bailamos nuestros sones, les dejamos un saludo, hermanas delegaciones. ¡Fuerte los aplausos de las demás delegaciones! ¡Ahora mi abogado de Porfirio Díaz! Cuando yo estaba chiquito, me gustaba la rayuela. Ahora que estoy grandecito, la que baila la cazuela. ¡Arriba Miahuatlán! ¡Arriba la cazuela! ¡El vecino! Con manos en el metate, chile ancho estaba moliendo y mi viejo con sus manos cosquillas me estaba haciendo. Este rico mezcalito se toma gota por gota y el que no sabe tomarlo un poquito se avirota. ¡Les hablan! ¡Fuerte los aplausos! El palomo está contento porque al fin ya lo logró. Si supiera que el compadre fue el primero que probó. ¡Qué barbaridad ese compadre! Desde Miahuatlán yo traje pan serrano y pan de pasta. Anímate, comadrita, préstame ya la canasta. ¡Se reviene el pan de Catapico! Ya con esta me despido, pero no la hagan de todos. Ahí nos vemos de que un año, si nos lo permite Dios. ¡Y que viva la Sierra Sur! Qué bonitos son los campos tempranito en la mañana. Qué bonitos son los campos tempranito en la mañana. Más bonitos son tus ojos mirando por la ventana. Más bonitos son tus ojos mirando por la ventana. Ay, Miahuateca, un beso te quiero ser para tocar a tu lado y cantarte.
Magdutagna Pachina Magna Pachina, Sharen Mangishir, Ayana Yachina, Hayapchina Shekina, Shansarena Pitak, Elagopakta, Zapkat, Gachi Zapkat, Maktash, esquina Maktash, 4 pitos, pan de 4 pitos, ¿verdad? Pan serrano de ahí de la venta, Miahuatlán. Así es que, pues, reconocemos esta extraordinaria participación de la delegación de Miahuatlán de Porfirio Díaz. Nos despedimos entonces con fuertes y calurosos aplausos. Continuamos con esta siguiente presentación. Esta danza es considerada como una joya de las tradiciones oaxaqueñas, derivado de su vitalidad, colorida y espectacularidad coreografía. Y como ya es costumbre, esta danza se presenta en las fiestas patronales del pueblo, como darle seguimiento a la hermosa tradición dentro de la comunidad. De los valles centrales de Oaxaca se presenta la Magna de Oaxaca, la danza de la pluma. Recibamos con fuertes y calurosos aplausos la delegación de Villa de Sachila con su espectacular danza de la pluma. Buenas noches, hermanas y hermanos de los pueblos de Oaxaca. Nosotros somos descendientes del Cojitao de Cocijoesa y herederos de los Huitza, zapotecos de otrora. Comencemos con el corazón bajo el sol incandescente, la danza de nuestros ancestros, Huímulas, la danza de acción y transformación del ser, de la Villa de Sachila, la danza de la pluma.
Thank you.
chisme lo has aprendido, el danzante de colorido, ardiente al fuego se quema. Danza histórica tus dones, sin tregua guerrera en campaña, plegarias encumbran tu hazaña, viviendo en los corazones. Esta activa para el mundo, tradición transformadora, de misticismo brava, con sentimiento profundo. Con la bravura del puma, nace tu historia eterna, de vida pasada moderna, virtuosa, danza de la pluma. Fuertes y calurosos aplausos, señoras y señores. Danza de la pluma de la delegación de la Villa de Sachila. Se escuchen los aplausos y el reconocimiento a esta hermosa delegación por la danza de la pluma. Bravo, bravo, bravísimo, dice el público, claro que sí. Muchos reconocimientos para esta delegación de la Villa de Sachila. Y nos traen sus productos. La gastronomía de Sachila, claro que sí. Estamos viendo que hay una pequeña sorpresa, hay un presente de parte del director de Educación y Cultura de Sachila a la autoridad municipal, ese hermoso presente que nos vienen a dejar desde Sachila. Y así se vive la Guelaguetza en Santa María, Tlahuitoltepec. Guelaguetza, convivencia, Guelaguetza 2023. Convivencia, Tlahuitoltepec 2023. Aunque sea, díganme qué trae el sobre porque no me tocó nada. Fuertes y calurosos aplausos. Despedimos a esta bonita delegación. Excelente, excelente. Esta ejecución de la danza de la pluma. Bien, aprovechamos este pequeño paréntesis pues para entregarle un pequeño reconocimiento a la delegación de Miahuatlán, ya que por cuestiones de compromisos tienen que retirarse, tienen que viajar en estos momentos, para lo cual pedimos, muchas gracias, para lo cual pedimos al representante de la delegación de Miahuatlán que pase aquí en la mesa del presidium, porque la autoridad municipal en manos del ciudadano Pedro Vázquez Pacheco, síndico municipal constitucional de este honorable ayuntamiento de Santa María Tlahuitoltepec, Mije, Oaxaca, entrega el reconocimiento por su participación en esta gran convivencia 2023. Fuertes y calurosos aplausos a la delegación de Miahuatlán que nos han acompañado en esta noche, mostrándonos sus bailes, su cultura, su gastronomía, su vestimenta. Muchas gracias por su participación, por su presencia en este inolvidable momento. Nos quedamos con estas bonitas interpretaciones de danza que presentaron en esta noche. Muchas gracias.
el pueblo de Santa María Tlahuitoltepec, Pique, Oaxaca, y toda la gente que se encuentra en estos momentos, nos sentimos muy agradecidos por haber estado en esta fiesta, inicio de fiesta de diciembre 2023. Así es, y como siguiente número tenemos una Diana. Venga la Diana para la delegación de Miahuatlán de Porfirio Díaz. Muchas gracias. Nos despedimos con fuertes y calurosos aplausos. Fuertes y calurosos aplausos y continuamos. El jarabe mixteco forma parte del patrimonio cultural intangible de la ciudad de Huajuapan de León. Está compuesto por 7 sones originarios de la región mixteca, los cuales son el jarabe inicial, macho, chandé, palomo, oaxacado, toro y el jarabe final. Estos sones fueron recopilados en la música por el maestro Antonio Martínez Corro y en los pasos y coreografía por don Cipriano Villa Hernández. Jarabe mixteco, participación de la delegación de Huajuapan de León. Vamos a brindarles fuertes y calurosos aplausos. Y que se vean esos brazos, esas manos al ritmo de la música interpretada por la banda regional femenil Mujeres del Viento Florido. Muy buenas noches, Tlahuitoltepec. Venimos de la heroica ciudad de Huajuapan de León. Somos de esta ciudad colonial, llena de cultura. Y desde esta tierra ancestral mostraremos a ustedes y al mundo parte de nuestro folclore. Porque grandes son nuestros héroes y sabios mis maestros, que al pasar de los años, sus obras y acciones son el orgullo de mi región. Don Cipriano en sus pasos, el maestro Martínez Corro en su recopilación. Y cuando más triste nos sentimos,
canción. Melancolía y alegría, plasmadas en una melodía para el corazón. Oh Guajuapan de León, cuna de besos y ensueño, a mis ojos tan pequeño, tan grande mi corazón. Sublime inspiración les desbordo al presentar desde la cuna de nuestros ancestros, nuestro legado cultural, el único y sin igual, el jarabe mixteco, el de mi tierra natal. ¡Que vengan los aplausos!
Pónganse listos, sombreros a la vista. Esta hermosa delegación de Guajuapan de León. ¿Quién quiere sombreros? Sombreros para la calenda. Ya merito va a hacer falta. Señoras y señores, despedimos a esta bonita delegación. Muchas gracias. Gracias por tantas muestras de cariño, muestras de un pedacito de su tierra, de un pedacito de esa región que en algún momento se tendrá que regresar esta visita. Una visita que ha venido precisamente a alegrar esta fiesta, a alegrar la calenda en esta gran noche de fiesta, de inicio de esta fiesta algarabía aquí en Santa María Tlahuitoltepec. Santa Lucía, Ocotlán, comunidad orgullosamente zapoteca de los valles centrales de Oaxaca, perteneciente al municipio de Ocotlán de Morelos, pueblo lleno de costumbres y tradiciones que se han conservado con el paso del tiempo, representando una boda tradicional de la comunidad, el jarabe del tiznado, que se realiza el día lunes, tercer día de fandango. Esto solo cuando se casa el único o el último hijo varón de la familia. A continuación, recibimos a la delegación oficial de Santa Lucía, Ocotlán, con el jarabe del tiznado. Fuertes y calurosos aplausos. Changra ven a cara el colamiet, nace lola ni dos te getre, nace ne a tu disro, stella zaluget, get calor do avisa, se calor ni clorushar, nace zidio ploada lata, sharak tu se bion salaza, se narocia luchinga anda, se kerta ada grave trash tu vosh get shelokopuni, jushkista. Somos el sabor del Valle de Oaxaca, la tierra del exquisito chapulín, que en el mundo es un festín que a todo sabor opaca. Somos los lucilleros, la gente de Santa Lucía, Ocotlán, la que muestra día con día la verdadera raza indígena del Valle de Ocotlán. Con orgullo y con afán, zapoteca es nuestra vida. Soy chapulinero, gente que trabaja en el campo y los mercados, los que producimos flores y bordados sin pensar en relucir, gente que vive con agrado, gente que baila con agrado. Presentamos hoy lo que se baila en nuestras bodas, demostrando lo que nos fue heredado. Con orgullo para ustedes, nuestro único y tradicional jarabe
bien tiznado. Nuestro tercer día del fandango da comienzo cuando los padrinos de velación son traídos desde su casa con el tradicional dulce, acompañados por la banda de música y los recién casados. Los papás ya los esperan ansiosamente para llevar a cabo la tradicional bendición, ritual en el cual participan papás del novio, padrinos de velación y los tíos más cercanos. Al llegar, arrodillarán a los novios. La madrina colocará flores blancas simbolizando la pureza y la castidad. También prenderá dos velas blancas, cada una simbolizando la vida y la esencia de los recién casados. Los primeros en pasar a dar la bendición son los padrinos de velación, pues han concluido satisfactoriamente en cada uno de los días de fandango. Ellos aconsejan a sus ahijados que han adquirido una gran responsabilidad, que como dicen en el pueblo, el matrimonio no es un juego. Se hace escuchar una diana por la banda de música. Desde el techo de la casa donde se lleva a cabo el fandango se tira fruta en señal de abundancia y prosperidad para los recién casados. Los novios comparten su felicidad con todos sus invitados, regalándoles un pequeño obsequio. La madrina obsequiará también un tradicional cigarrito que no puede hacer falta en nuestros días de fandango. Ellos, para continuar, pasan a los novios al centro del patio, donde el papá pedirá a la banda de música que toque nuestro único y tradicional jarabe de Santa Lucía. Ellos mismos son los encargados de formar las parejas, quienes gustosamente acompañarán en el tradicional jarabe. Invitarán a bailar a la señora chocolatera, a la pinolera, a la tolera y a la cocinera, en señal de agradecimiento por haber dado el ayudo y tequio en los días de Guelaguetza, en los días de boda. Así es como Santa Lucía Ocotlán despide cada uno de los días de fandango. ¡Viva Santa Lucía Ocotlán! ¡Viva nuestros usos y costumbres! ¡Viva Oaxaca!
alegría que nos trae la delegación de Santa Lucía, Ocotlán. Este es el jarabe del tiznado. Jarabe del tiznado desde Santa Lucía, Ocotlán de Morelos. Me asusté, ya se enojaron. Aquí las guardamos. El comal no. Aquí las ocupamos para piñata. Santa Lucía, Ocotlán. ¡Y arriba los novios! ¡Y arriba esas costumbres y tradiciones! Santa Lucía, Ocotlán, un lugar cálido, gente bonita, gente hermosa, que está hoy con nosotros, dándonos a conocer este bonito son, este bonito bailable representativo de la comunidad, jamás visto aquí en Tlahuitoltepec. Es la primera vez que vemos el jarabe de tiznado aquí en este bonito lugar de Tlahuitoltepec. Vamos a darles fuertes, fuertes y calurosos aplausos. Aquí nos informan que en este año participaron por primera vez con este bonito baile allá en la Guelaguetza oficial 2023. Y nosotros aquí tenemos el gusto de presenciarlo en esta noche con este, sí, es algo nuevo, no lo habíamos visto, hasta me dio miedo, hasta grité cuando cayó la olla. Yo dije, ya empezó el pleito tan temprana hora, ¿no? Así sí da miedo casarse allá. Muy bien, continuamos, señoras y señores. Sones Mijes de Tlahuitoltepec es una recopilación de sones basada en música de cuerdas que anteriormente lo interpretaban solo las personas mayores en diversas festividades. El baile es hermoso y alegre que se baila cadenciosamente y refleja la alegría, fortaleza y la convivencia con los seres queridos. Con nosotros, Sones Mijes. Participación de la delegación de Santa María Tlahuitoltepec Mije, acompañada por la banda filarmónica regional Mujeres del Viento Florido. Los Mijes somos los herederos y eternos vigilantes de los dominios del Gran Congreso. Vivimos en las tierras altas donde sonreímos entre el viento y las nubes. Allí donde las montañas esconden los rayos solares
y las cabelleras de las neblinas violentas. Dialogamos nuestro idioma ayu, la lengua florida, cuyos sonidos son semejantes al armonioso trinar de las aves que parrotean en nuestros bosques. Somos los jamás vencidos, los jamás conquistados. La religión ayu esencialmente está basada en la adoración e invocación de los elementos naturales. Por eso, en cada acto o convivencia social se rinde tributo a la madre naturaleza. Murkong Gunzon, Ayuka Yangetesi, Murk Mahavan da Kukats, Dozana Gubok Shukish Shukats, Kuhamazep Ochats, Murkavan Ma no Shukta, Shambot Gungi Shukut, Murkam Dash, Murkamayu Mur, Shamzat, Buktak Neshak, Hanur Hapak, baik tahun kait hanaji, mat maide natse napihikan setapa setais, majganda yang berkah tentang cuak, shamzat min, shamzat nat, asham gospetalit, haayukalit, mao dan sunai dan danai, ao nanatsen, buktak nikshak, mina dan mahawajir tushkish tushkmedan. Hoy nos presentamos para mostrarle a ustedes que nuestras costumbres y tradiciones seguirán siendo valores que guían nuestra vida en comunidad. Invocamos a la Madre Naturaleza y al Gran Congoy que nos siga fortaleciendo su bendición en los diversos ámbitos de nuestras vidas. Recibamos esta bebida sagrada como símbolo de fraternidad.
¿Y dónde están las palmas, Tlawi? Y ya se apagaron los de Tlawi. ¡Venga las palmas! Muy bien, esas palmas, fuerza del presidio. Vengan esas palmas. ¡Que no nos gane el frío! Vamos a reconocer este bonito trabajo de las jovencitas, de los jóvenes de aquí de Santa María Tlahuitoltepec, este grupo de danza que ahorita a las hermanas delegaciones que nos acompañan les van a regalar, les van a obsequiar algo para endulzarse la vida.
Que se escuchen los aplausos para despedir a esta delegación de Santa María Tlahuitoltepec. Y continuamos. San Bartolo Coyotepec es un pueblo lleno de tradiciones y costumbres. Dentro de estas se encuentra la danza de la pluma, que como ya es tradición, esta danza se ejecuta en las fiestas patronales del 24 de agosto, día de San Bartolomé Apóstol, y el 2 de febrero, día de la Virgen de la Candelaria, patrona de los alfareros. De esta población se presenta la danza magna de Oaxaca. El misticismo de la oscura noche hace que surja en oro negro el preciado cántaro de Coyotepec. Somos descendientes de mi raza, los Huipech, donde surge la nube donde se esconde el jaguar. Somos hombres de barro que con el polvo de mi tierra nos hizo artífices, un gran legado de mi historia. Vibrando salta melancolía, símbolo fiel del dolor que canta la raza mía. Eres también del campo el amor, la dulce alegría, barro color del dolor que canta la raza mía. En el triunfal hombro gentil de nuestra indita samaritana, luces tu garbo sutil saliendo de la fontana, igual que está la hierba de olor en los esponsales, barro color del dolor, hermano de los cacales, cántaro fiel, timbre racial del zapoteca bronceado y fuerte. Ya lleves agua o mezcal, le sirves hasta la muerte. Y riegas tú la tierra sin flor de la sepultura, barro color del dolor llorando tus amarguras.
Que se escuchen esos aplausos, gente bonita de Tlaui. Señoras y señores, acabamos de presenciar los danzantes de San Bartolo, Coyotepec, danza de la pluma, y vemos que se está preparando el grupo de danza también de Sachila. ¿Qué va a suceder? Cuénteme, ¿de qué se trata? Pues fíjense nada más y nada menos, creo que vamos a tener esta sorpresa. Es un encuentro de danzantes ya para cerrar con broche de oro la convivencia de danzantes entre la delegación de la villa de Sachila y la delegación de San Bartolo, Coyotepec. Adelante. La villa de Sachila y San Bartolo, Coyotepec somos dos comunidades hermanas que somos de la etnia zapoteca de los valles centrales de Oaxaca. Cada una de nuestras comunidades tienen sus propias formas y sus propios estilos de bailar. Ambas poblaciones siempre bailamos a nuestros santos patrones en las fiestas patronales de nuestras comunidades. En esta ocasión vamos a bailar conjuntamente como pueblos hermanos que somos, como pueblos zapotecos. Vamos a bailar la cuadrilla número 1 y 2 de Flor del Tule. Gracias. Fuertes y calurosos aplausos entonces. Un intercambio, una convivencia de danzantes, la danza de la pluma en esta fiesta de diciembre 2023. ¿Tienen frío? ¿Que si tienen frío? Nada de frío, no se siente frío aquí en Santa María Tlahuitoltepec. Es normal para nosotros. Fuertes y calurosos aplausos. Cerramos con broche de oro con esta convivencia de danzantes, danza de la pluma entre las comunidades de Sachila y San Bartolo, Coyotepec.
Y que se escuchen esas palmas. Vamos a presenciar este bonito encuentro en esta convivencia Tlahuitoltepec 2023. ¡Venga esos aplausos! ¡Santa María Tlahuitoltepec! Diciembre 2023, señoras y señores. En unos momentos la gran calenda. Vamos a acompañarlos con palmas, señoras y señores, para cerrar este programa. Vengan esas palmas. Todos, 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 todos. Vamos. Las gradas que están del lado derecho, vamos a apoyar allá los danzantes de San Bartolo, Coyotepec. Y los del lado izquierdo, a los danzantes de Sachila. Vengan esas palmas. Vamos a llevar el ritmo de los que están aplaudiendo ahí los de enfrente. Vamos, venga, 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 Tlahui, venga, Tlahui. Saquen esas palmas. ¡Hey! Vamos a acompañarlos como muestra de agradecimiento. ¿Desde dónde vienen para enaltecer nuestra fiesta? Venga, 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 gente. Y esas palmas, fuerte las palmas. Reconozcamos a los danzantes el esfuerzo de bailar con aproximadamente 5 o 6 kilos en la cabeza. Es el peso aproximado de un penacho. Brindémosles fuertes y calurosos aplausos con esta bonita demostración que hacen los danzantes. Qué afortunados somos. Ellos vienen hasta nuestra comunidad, a nuestra fiesta, a nuestra alegría en esta noche. Qué hermoso, señoras y señores. Venga,
Y en estos momentos vamos a realizar la entrega de reconocimientos para las delegaciones y los grupos de danza participantes en esta Guelaguetza Convivencia Tlahuitoltepec 2023. Recibamos con fuertes aplausos a la delegación de Reyes Etla con las chinas oaxaqueñas. ¡Fuertes los aplausos! Pedimos de favor que pasen a la mesa de presidio a recibir su merecido reconocimiento. Continuamos con la delegación de Santa Lucía, Ocotlán, con su jarabe de tiznado. Recibimos con fuertes y calurosos aplausos con esta representación de la boda allá en Santa Lucía, Ocotlán. También recibamos a la delegación de Santo Domingo Tehuantepec, que nos trajeron a degustar el mosaico tehuano. También reconocemos la participación de la delegación de Villa de Sachila con la danza de la pluma. ¡Fuertes los aplausos! También les pedimos a la delegación de Huajuapan de León que pasen por su reconocimiento por habernos demostrado ese inolvidable jarabe mixteco. ¡Fuertes los aplausos! También reconocemos el trabajo, la dedicación en esta noche, la participación del grupo de danza tradicional de Oaxaca, Xedumba, con el número de la Flor de Piña. Vengan los aplausos a reconocer a estos grandes artistas. Adelante. También le pedimos a la delegación de San Bartolo, Coyotepec, con la danza de la pluma, esta hermosa demostración que vinieron a hacer esta bonita noche, igual con los artesanos, que vimos que en un ratito hicieron y deshicieron. De igual manera, muy agradecidos, que sin ellos creo que no habría sido posible para que vinieran, nos visitaran las demás delegaciones. La delegación oficial de Santa María Tlahuitoltepec, Mije, Oaxaca, con sus sones y jarabes mijes que han representado en todo el estado de Oaxaca, y gracias a ellos es que también nos están visitando las demás delegaciones. De verdad, muy agradecidos con su presencia. Al igual pedimos un representante de la Banda Filarmónica Femenil Regional Mujeres del Viento Florido, que vinieron a amenizar esta bonita convivencia 2023 en Tlahuitoltepec. ¡Fuertes los aplausos, Tlahui! ¡Es la misma gente! ¡Que se escuche esa algarabía! ¡No nos pueden ganar los de fuera! ¡Bravísimo! Se va a quedar, o sea, aquí esa frase, pues. Bravo, no el señor. Especial reconocimiento a la señorita Leticia Santiago Guzmán, la Diosa Centeos 2023, por su presencia y acompañarnos en esta bonita noche, convivencia 2023, aquí en Santa María Tlahuitoltepec, Mije, Oaxaca. Muchas gracias por su presencia. ¡Arriba de Aitepec, señoras y señores! La tierra del corozo, la tierra del jamoncillo. La Diosa Centeos, y de verdad que siga floreciendo esta danza, música,
la gastronomía, el vestuario de la vestimenta, la historia, la lengua de todas las regiones de nuestro estado de Oaxaca, señoras y señores. ¡Que vivan los pueblos originarios! Fuertes y calurosos aplausos para la diosa Centeo 2023 que nos ha acompañado en esta noche. Y como último número tenemos agradecimiento por parte de la Autoridad Municipal 2023 a cargo del ciudadano Inocencio Pérez Jiménez, regidor municipal de Educación y Cultura de este honorable Ayuntamiento de Santa María Tlahuitoltepec, Mique, Oaxaca. Bueno, me es que para chatamiento de tijote, ya hoy show, ya kulugine, den rabatse te reishine. Deja kulung tan parte, kuyate temiende ya las delegaciones, ya das nam kishire. Ayachten, mit du kalu ya ham juskisch, kafkisch ya yaste. Das nicht in den Haune, kuyate sham bis shabatse te reishine. Ades kuyba gitmödir, kuyate den Padunne, kujada kulunga muazon timioire. Hadena jad nedena kafspoksh me moi kujata meste te znahaude, te zavatide, hadena jad kujavade, jad shevate, shereshen, sham, jad pitunia, hadengelagetza 2023, Tlahuitoltepec. Muy buenas noches a todos los presentes que están en este momento acompañándonos en nuestra festividad dentro del marco de lo que estamos celebrando, que es la Virgen de Guadalupe. A nombre de la autoridad municipal del Cabildo de Santa María Tlahuitoltepec 2023, nuestros agradecimientos es infinito. Agradecemos a todas las delegaciones que hicieron todo lo posible para que nos acompañaran y agradecieran esta festividad de la Virgen de Guadalupe. Cada uno de ustedes mostraron su talento, mostraron su danza. Sabemos que nuestro estado de Oaxaca tiene riqueza cultural que no se guarda, riqueza cultural que están compartiendo con nuestra comunidad, y es una muestra que nos estamos hermanando en este día, y esperamos que se fortalezca más este vínculo como pueblos originarios, para que pues llevemos a cabo esta convivencia. Como el día de hoy, 10 de diciembre de 2023, acabamos de presenciar lo que ustedes traen, lo que ustedes han mostrado dentro de la Guelaguetza. Muchas gracias a todos y enhorabuena. No nos resta más que decirles que tengan feliz retorno. Muchas gracias. Atentamente, Autoridad Municipal 2023. ¡Que viva Tlahuitoltepec! ¡Que viva nuestra cultura! ¡Que viva la Guelaguetza! ¡Que viva Oaxaca! ¡Y que viva México! Gracias. ¡Qué memoria se vive en Tlahui! ¡Fuertes los aplausos! Señoras y señores, pues de esta manera culminamos con este programa cultural. De nuestra parte agradecemos infinitamente su presencia y no nos despedimos, vamos a tomar un pequeño descanso, receso, porque viene
La Calenda. Así es que todas las delegaciones que tengan feliz estancia en esta comunidad, vamos a disfrutar de esta bonita fiesta 2023. Muchas gracias a todos, gracias, muchas gracias, buenas noches.